Muy buenos días, mis queridos hermanos, amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente a un estudio más de la Escuela Sabática. Siempre agradecidos al Señor por la oportunidad que nos brinda de poder compartir con ustedes su palabra a través de este medio de comunicación como es el Ministerio del Fuerte Pregón. Y siempre pues rogando a cada uno de ustedes el compartir con otros la programación para que otros se beneficien también y así también puedan llegar al conocimiento de nuestro querido y amante Redentor, nuestro Señor Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos nuevamente. Vamos a dar inicio teniendo una palabra de oración, así que les invito a que me puedan acompañar y orar. Bondadoso Padre, bendito Señor, le agradecemos nuevamente, Señor, por la bendición de poder estar a través de este ministerio, Señor, compartiendo su palabra con cada uno de los que nos ven y escuchan. Rogando que al abrir su palabra, Señor, su Santo Espíritu sea nuestro Maestro, que Él nos instruya y que aplique la verdad de su palabra a nuestros corazones, Señor, y permita que dé frutos para vida eterna. A la vez rogando, Señor, de que nuestra mente y nuestro corazón esté siempre dispuesto a escuchar y obedecer su palabra. Se lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, entonces vamos a dar inicio a la escuela sabática, al repaso para este día y compartiendo con ustedes lo que nos dice la inspiración en el comentario bíblico adventista. La obediencia de Cristo a su Padre fue la misma obediencia que se exige del hombre. El hombre no puede vencer las tentaciones de Satanás sin que se combine el poder divino con su agente humano. Así sucedió en el caso de Jesucristo. Podía aferrarse al poder divino. No vino a nuestro mundo para obedecer como un Dios menor a un Dios mayor, sino como un hombre para obedecer la santa ley de Dios, y por eso es nuestro ejemplo. El Señor Jesús no vino a nuestro mundo para revelar lo que podía ser un Dios, sino lo que podía ser un hombre por medio de la fe en el poder de Dios para fortalecer en cada emergencia. El hombre debe ser participante de la naturaleza divina y vencer por medio de la fe cada tentación que lo acose. Tenemos en nuestro Señor Cristo Jesús el ejemplo, el modelo a seguir. Él, cuando vino a este mundo, se hizo uno como cada uno de nosotros, en el sentido de que tomó carne y sangre, se hizo un ser humano completamente, pero siempre, siempre aferrado de su Padre Celestial, siempre dependiendo de Dios, pudo vivir una vida de completa obediencia a la voluntad del Señor, a los requerimientos de la santa ley de Dios, y nunca jamás cometió pecado. Por eso Él puede ser nuestro sustituto, por eso Él puede ser el que nos redime de todos nuestros pecados, porque la ley exige perfección, obediencia completa a sus requerimientos, y el Señor Cristo Jesús satisfació los requerimientos de la santa ley de Dios. Y en la cruz del Calvario, Él demostró las acusaciones, que las acusaciones de Satanás contra el carácter de nuestro Padre Celestial, al acusarlo de ser un Dios que exigía de otros abnegación, pero él no estaba dispuesto a ser un Dios abnegado. Todo eso quedó refutado por nuestro Señor Cristo Jesús, que siendo Dios, que siendo el Hijo de Dios, vino a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Le puso su corona real, le puso sus mantos reales y vino a este mundo lleno de personas pecadoras, lleno de personas que eh, por haber desobedecido a Dios y desobedecido a la santa ley, estaban en completa enemistad contra el Padre Celestial. Pero nuestro Señor Cristo Jesús vino
para refutar las acusaciones del enemigo y para redimir al hombre caído. Y todo aquel que por intermedio de nuestro Señor Cristo Jesús se allega a Dios alcanzará perdón de sus pecados y limpieza total de toda contaminación si consciente cada día en vivir aferrados de la mano de nuestro Señor, de la mano de nuestro Padre Celestial, y así como nuestro Señor Cristo Jesús, ir de victoria en victoria hasta la victoria final, cuando Él aparezca en las nubes de los cielos para buscar a su pueblo. Quiero compartir con ustedes la pregunta para, la pregunta para este día. Nos dice, ¿cuál ha sido siempre el argumento de Satanás hacia la ley moral de Dios? Y para ello vamos a ir a la palabra del Señor y en Romanos el capítulo 7 y el verso 12, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo y justo y bueno. Contrario a lo que la palabra del Señor nos dice en cuanto a la ley, que es un reflejo, que es un trasunto del carácter de nuestro Padre Celestial, el enemigo de las almas siempre ha dicho que la ley es una ley que nadie la puede obedecer, que nadie la puede cumplir. Pero la ley dice aquí, el pasaje de Romanos 7:12, que a la verdad, que a la verdad, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y vamos también a compartir con ustedes lo que nos dice el libro de Primera de Juan, el capítulo 5, el verso 3. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos ni penosos. Aquí está, mis queridos hermanos, eh, lo que la Biblia nos deja saber en cuanto a la santa ley de Dios, en estos dos pasajes solamente, porque la Biblia está repleta de alusiones a la santa ley de Dios como una ley que es para el bienestar, no solamente de el ser humano, sino para el bienestar de todo el universo, de todos los mundos que no cayeron en pecado, en desobediencia a Dios, y también es una ley por la cual se rige el reino celestial, el mismo, el mismo fundamento del trono del Señor, de nuestro Padre Celestial, es su santa ley. Y contrario a todo lo que la palabra del Señor nos dice, la santa ley, refiriéndose a ella como una ley santa, justa y buena, el enemigo eh, ha hecho creer al ser humano, ha hecho creer al hombre todo lo contrario. Y hoy podemos notar claramente lo que aseveran o la mayoría del mundo cristiano, diciendo que la ley fue clavada en la cruz, que la ley el Señor la guardó por nosotros y que nosotros estamos dispensados de guardar la ley, que ya no es un requerimiento que se exige del ser humano. Pero bueno, en la cruz del Calvario, como vamos a compartir con ustedes en el pasaje del Espíritu y Profecía, no anula la santa ley de Dios, la ley moral, sino que la confirma, ya que si hubiera, la ley hubiera podido ser abolida, no hubiera sido necesario que nuestro Señor Cristo Jesús derramara su sangre en la cruz del Calvario para satisfacer los requerimientos de la ley, sino que nuestro Padre Celestial la hubiera podido cambiar y acomodar a la situación ahora del ser humano. Pero justamente porque la ley no puede cambiar, porque la ley no puede ser abolida, es que nuestro Señor Cristo Jesús tuvo que dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Quiero compartir con ustedes lo que dice la palabra del Señor. La ley mantiene su dignidad.
A través del plan de salvación, la ley mantiene su dignidad al condenar al pecador, y el pecador puede ser salvado mediante la propiciación de Cristo por nuestros pecados, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La ley no ha sido cambiada en ningún sentido para moldarse al hombre en su condición caída. Permanece como siempre ha sido, santa, justa y buena. Y gloria a Dios por estas hermosas declaraciones que nos dejan saber la perpetuidad de la santa ley de Dios y el propósito por el cual el Señor requiere obediencia a sus santos mandamientos, ya que son una valla, un cerco de protección que el Señor pone alrededor de todos sus hijos, que por intermedio de nuestro Señor Cristo Jesús se allegan a Él. ¿Cuál ha sido siempre entonces el argumento de Satanás hacia la ley moral de Dios? Nos dice la sierva del Señor al principio de la gran controversia. Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida, que la justicia no concordaba con la misericordia y que si la ley había sido violada, era imposible que el pecador fuese perdonado. Cada pecado debía recibir su castigo, sostenía insistentemente Satanás. Y si Dios remitía el castigo del pecado, no era un Dios de verdad y justicia. Notamos cuán serias eran las aseveraciones, las acusaciones, las calumnias de Satanás en cuanto al carácter de nuestro Padre Celestial y en cuanto a su ley. Así que cuando la mayoría del mundo asevera todas estas cosas que estamos leyendo de la palabra del Señor, de, de seguir los mismos argumentos del enemigo que ha dicho que la ley no puede ser obedecida, contrario a lo que nos dice la palabra del Señor, ellos mismos se están poniendo del lado del enemigo de Dios, se están uniendo con el gran rebelde, con el gran apóstata que es Satanás. Y quiero seguir compartiendo lo que nos dice aquí la palabra del Señor a través del espíritu de profecía. Cuando los hombres violaban la ley de Dios y desafiaban su voluntad, Satanás se regocijaba. Y hoy lo sigue haciendo el enemigo cada vez que se escucha esas palabras en cuanto a la santa ley de Dios y el ser humano la deja de lado. El enemigo declaraba que al ser humano desobedecer a Dios e ir en contra de su santa ley, el enemigo declaraba que ello demostraba que la ley de Dios no podía ser obedecida. El hombre no podía ser perdonado, por cuanto él mismo, después de su rebelión, había sido desterrado del cielo. Satanás sostenía que la familia humana debía quedar privada para siempre del favor de Dios. Insistía en que Dios no puede ser justo y al mismo tiempo mostrar misericordia al pecador. Y ese es el argumento que Satanás sigue presentando ante, ante todo el universo. Cuando lleva al ser humano a cometer pecado, él se regocija sabiendo de que en ese ser humano él está demostrando las aseveraciones, las acusaciones, las calumnias que levantó en cuanto a Dios y su santa ley. Pero cuando una persona se pone al lado de nuestro Padre Celestial, confesando sus pecados, recibiendo el perdón de sus pecados y viviendo una vida de completa obediencia a la santa ley de Dios, eso al enemigo no le agrada porque está tirando por tierra, está desenmascarándolo a él ante todo el universo. Así que es un privilegio que el Señor nos ha concedido en ser hijos suyos
para reivindicar su carácter santo, justo y bueno, como la ley que es santa, justa y buena ante todo el universo. Y nos dice un comentario más de la sierva del Señor en Consejos para la Iglesia. Pero no fue tan solo para realizar la redención del hombre, para lo que Cristo vino a la tierra a sufrir y a morir. Vino para engrandecer la ley y hacerla honorable. Ni fue tan solo para que los habitantes de este mundo respetasen la ley cual debía ser respetada, sino también para demostrar a todos los mundos del universo que la ley de Dios es inmutable. Algo que es inmutable es algo que no puede ser cambiado, algo que va a durar por toda la eternidad. La ley es un reflejo del carácter de nuestro Padre Celestial, quien es eterno, y por lo tanto la ley es eterna. Si la exigencia de ella hubiesen podido descartarse, el Hijo de Dios no habría necesitado dar su vida para expiar la transgresión de ella. Lo que compartíamos al principio, si la ley hubiera podido ser abolida, no habría necesidad de que nuestro Señor Cristo Jesús pasara por toda esa agonía, por todo ese sufrimiento. Simplemente nuestro Padre Celestial hubiera podido acomodarlo a las circunstancias en las cuales se encontraba el ser humano. Pero no, no fue así. La ley mantiene su dignidad, la ley mantiene su posición y nuestro Señor Cristo Jesús en la cruz del Calvario jamás abolió ni uno solo de sus preceptos, sino que antes le dio a la ley el lugar que siempre, siempre ha ocupado y ocupará. Y delante de los hombres demostró que se puede vivir una vida de completa obediencia a la santa ley de Dios si tan solo consentimos en que nuestra voluntad sea fortalecida por el Señor cada día. La muerte de Cristo prueba que la ley es inmutable y el sacrificio al cual el amor infinito impelió al Padre y al Hijo a fin de que los pecadores pudiesen ser redimidos, demuestra a todo el universo y nada que fuese inferior a este plan habría bastado para demostrarlo, que la justicia y la misericordia son el fundamento de la ley y del gobierno de Dios. Alabado sea el nombre del Señor por estas hermosas declaraciones que nos llegan a través de la sierva del Señor. Nuestro Padre Celestial demostró que Él puede ser misericordioso y justo al mismo tiempo. En la ejecución final del juicio se verá, mi querido hermano y amigo, que no existe causa para el pecado. Cuando el juez de toda la tierra pregunte a Satanás, ¿por qué te rebelaste contra mí y arrebataste súbitos de mi reino? El autor del mal no podrá ofrecer excusa alguna. Toda boca permanecerá cerrada, todas las huestes rebeldes quedarán mudas. No habrá más argumentos en la boca de Satanás y de sus súbitos, sus demonios, en cuanto a por qué ellos prefirieron rebelarse contra el Señor, quien es un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios justo, que se preocupa por todas sus criaturas. Mientras la cruz del Calvario proclamaba el carácter inmutable de la ley, declara al universo que la paga del pecado es muerte. El grito agonizante del Salvador, consumado es, fue el toque de agonía para Satanás. Fue entonces cuando quedó zanjeado el gran conflicto que había durado tanto tiempo y aseguraba la extirpación final del mal. El Hijo de Dios atravesó los umbrales de la tumba para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. El deseo que Lucifer tenía de exaltarse a sí mismo le había hecho decir,
Sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Dios declara, te torno en ceniza sobre la tierra, y no existirás más para siempre. Eso será cuando venga el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Entendiéndose por esta expresión de raíz y rama, la raíz de todo mal, la raíz de, de todo pecado es Satanás, quien inició esta terrible rebelión en las cortes celestiales y después la propagó en este mundo al inducir a la desobediencia a nuestros primeros padres, Adán y Eva. La raíz de todo mal, de todo pecado, de todo sufrimiento, de toda lágrima, de todo dolor, es Satanás. Y las ramas son todos aquellos que rechazando la misericordia del Señor en la persona de nuestro Señor Cristo Jesús, quien vino a este mundo y dio su vida para redimirnos, para rescatarnos de la servidumbre del pecado, se han unido a Satanás. Todo el universo habrá visto la naturaleza y los resultados del pecado y su destrucción completa, que en un principio hubiese atemorizado a los ángeles y deshonrado a Dios, justificará entonces el amor de Dios y establecerá su gloria ante un universo de seres que se deleitarán en hacer su voluntad y en cuyos corazones se encontrará su ley. Al final, mis queridos hermanos, del gran conflicto, cuando el Señor ponga fin al pecado y con ello, lamentablemente, a todos los que han seguido, se ha seguido anidando pecado en su vida, serán destruidos juntos con el pecado. Y junto también al gran apóstata Satanás y sus demonios. Si el Señor hubiera establecido juicio, si el Señor hubiera, eh, si el Señor hubiera hecho, obrado destrucción completa en un principio contra Satanás, al él rebelarse contra él en las cortes celestiales, eso hubiera causado temor en los santos ángeles y le hubieran tal vez servido al Señor por temor y no por amor. Pero el Señor dejó que el enemigo siguiera su curso, que demostrara su verdadero carácter. Y cuando todo el universo vea la obra del enemigo como la está viendo, que la está realizando en este mundo, causando tanto dolor y tanto sufrimiento, cuando Dios al final lo destruya completamente, ya no causará eso temor en el corazón de los santos ángeles, sino que todo mundo verá que los juicios de Dios son en justicia y en verdad. Nunca más se va a manifestar el mal. La palabra de Dios dice, no se levantará la aflicción por segunda vez. La ley de Dios que Satanás vituperó como yugo de servidumbre será honrada como ley de libertad. Después de haber pasado por tal prueba y experiencia, la creación no se desviará jamás de la sumisión a aquel que se dio a conocer en sus obras como Dios de amor, insondable y sabiduría infinita. Y en cada uno de nosotros, en cada uno de los que recibamos a nuestro Señor Cristo Jesús y cada día busquemos hacer su voluntad por amor a lo que Él ha hecho y sigue haciendo en nuestro favor, el carácter de nuestro Padre Celestial se va a reivindicar, va a quedar perfectamente establecido en cada uno de sus hijos y el Señor va a tener un pueblo que va a honrar su santo nombre ante todo el universo.
La sierva del Señor dice que este pequeño mundo es el libro de texto del universo. Cada día estamos siendo leídos por todos los ángeles celestiales y por todos los seres de los otros mundos que no cayeron en pecado. Así que no es solamente el prepararnos para estar en las cortes celestiales, ver el rostro de nuestro Padre Celestial. Hay una obra que hay una obra que yo necesitamos cada día hacer, y es traer honra y gloria al Señor, reivindicar su carácter en nuestra vida, obedeciendo por amor sus santos preceptos, su santa ley, por amor a la salvación que ha sido dada gratuitamente en la persona de nuestro Señor Cristo Jesús a cada uno de nosotros. Vamos a concluir teniendo una palabra de oración y agradeciendo al Señor por su inmensa misericordia, por su bondad, por su amor. Así que les invito a que podamos orar. Querido Padre y buen Dios, nuevamente le agradecemos, Señor, por su amor, por su bondad, por su misericordia, Señor. Porque en la cruz del Calvario, Señor, usted demostró su justicia, pero también su misericordia. Al dar a su propio Hijo, Señor, nuestro Redentor y Salvador, Cristo Jesús, para rescatarnos de la servidumbre al cual Satanás nos había hecho doblegar. Pero ahora, Padre Santo, en la persona de nuestro Señor Cristo Jesús, podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados y la limpieza, la purificación total de todo mancha de decadencia, de pecado en nuestras vidas. Si tan solo consentimos en cada día vivir agarrados de su mano todopoderosa, si tan solo consentimos en cada día estar a los pies de nuestro Señor Cristo Jesús y rogando que su justicia pueda ser imputada a nuestras vidas, que su carácter pueda revelarse en cada uno de nosotros y cooperando con el Santo Espíritu, eso pueda ser una realidad en nuestras vidas. Y de esa manera, Señor, por amor a nuestro Señor Cristo Jesús, quien nos amó tanto que estuvo dispuesto a pasar por tanto sufrimiento, no solamente físico, sino de agonía de espíritu, agonía de mental, Señor, siguió adelante para rescatarnos. Cada día eso nos lleve, Señor, a querer honrar su santo nombre, viviendo una vida de completa obediencia a su santa ley, por amor a todo lo que Él ha hecho y hace por cada uno de nosotros. Guíenos en este nuevo día que empieza, a cada hermano y amigo que nos ve y escucha, Señor, que su bendición le alcance también a ellos y a cada uno de sus familiares representados por ellos. Que muy pronto usted, Padre Santo, pueda volver a buscar a su pueblo, pero que nos preparemos y que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo la bondad, el amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial a todo el mundo. Gracias, mi Señor, gracias, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, mis amigos, que el Señor me los bendiga, me los guarde siempre. Nos estaremos reencontrando el día de mañana con la bendición de nuestro Padre Celestial para nuevamente nutrirnos a través de su palabra. Que el Señor me los bendiga mucho y que tengan un excelente día en compañía de nuestro Señor.